Hola mundanos, ya es bastante tarde y es que la verdad, me van a disculpar, la ciudad es un caos, Avenida Rich Churubusco es toda una locura siempre. Y bueno, me hice más de una hora para llegar aquí y además que estrés, ¿no? Porque la distancia es otro factor. ¿Tú cómo estás, Edmi? Pues un poquito enojada contigo porque quedamos que ibas a llegar más temprano, pero lo entiendo. La verdad es que la movilidad en la Ciudad de México y trasladarse a veces sí es muy estresante porque haces, pues no sé, hasta 3 horas. A mí, por ejemplo, me ha pasado que del centro de la ciudad a la periferia me he hecho hasta 4 horas en días lluviosos y ya saben. Entonces sí es un tema, pues yo creo que constante entre nosotros los capitalinos. Exactamente, y pues no es solamente cosa de nosotros, es también la situación de miles de personas que ya sea por trabajo, por escuela o incluso por acceder a cualquier otro servicio, tengan que desplazarse al centro de la Ciudad de México. Ah, ya sé, estos temas de verdad que me gustan mucho porque yo pienso en todas estas personas que pues por necesidad tienen que trasladarse y en ese ir y venir, pues pierden muchísimas horas que podrían pues utilizar en otras actividades, ¿no? Culturales, de diversión o incluso dormir. Pero pues no sé, de hecho se reconoce que en este movimiento pendular, como también se llama, pues se le resta a la calidad de vida de las personas. Y bueno, mundanos, ¿cómo están el día de hoy? Como ya se imaginarán, hablaremos acerca de la movilidad urbana, especialmente de la movilidad en la Ciudad de México. Veremos cuáles son los aspectos que entorpecen el transporte y la movilidad, así como qué se está haciendo pues para mejorarla. Sí, y para esto entrevistaremos a un invitado muy especial. Él es el doctor Manuel Suárez Lastra, quien también es director del Instituto de Geografía y especialista en movilidad y transporte. Y pues estudiaremos a la movilidad como una disciplina y conoceremos cuáles son sus líneas de investigación. Acompáñenos por este viaje en la Ciudad de México. Comencemos. Bueno, mundanos, para este capítulo vamos a estar usando constantemente la palabra zona metropolitana de la Ciudad de México. Así que para iniciar, Mike nos va a platicar qué es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pues bueno, tenemos que empezar a definir que la Ciudad de México es como tal un complejo conglomerado que forma parte de la región metropolitana más grande del país, con más de 21 millones de habitantes. Esta zona metropolitana es, bueno, no voy a redundarlo, pero es la Ciudad de México que está en conjunto con el Estado de México y un municipio más. Se conforma por 16 alcaldías, que es de la ciudad, 59 del Estado de México y el municipio de Tizayuca del Estado de Hidalgo. ¿No les parece sorprendente que la zona metropolitana de la Ciudad de México sea tan grande? Bueno, a mí sí, la verdad es que pues todo esto se debe a una expansión urbana. Normalmente he escuchado que las personas le llaman se extendió la mancha urbana. Esa mancha urbana se refiere a pues el área construida que se va extendiendo y rebasa los límites administrativos pues de otros estados, ¿no? Y así es como ahora tenemos un territorio tan complejo que funciona como una entidad. Y por eso pues muchos programas como el Hoy no circula tienen que aplicarse a ese nivel. Exactamente, digamos que, así como decías, van rebasando, digamos, van construyendo cada vez más y esto se debe a causa también de procesos migratorios, por ejemplo, de otras personas que vienen de estados lejanos a la ciudad, pero que desean trabajar aquí, que desean estudiar aquí o simplemente acceder a los servicios en general. Y esto también aumenta la demanda de la mejora tanto del transporte como de la movilidad para la población. No solamente para las personas que hacen viajes a escala metropolitana, sino también en los que se mueven dentro de la ciudad. Ah, ya sé, es que de verdad es muy estresante que haya personas que tienen que hacer traslados de hasta 3 horas para poder llegar a la escuela o para poder acceder a servicios de salud. Entonces, por eso todas las políticas de movilidad están enfocadas en mejorar no solamente los sistemas de transporte, sino también la calidad de vida de las personas. Y pues al final una política de movilidad sí trabaja por los sistemas de transporte, pero también siempre está pues buscando que los principios de respeto, de igualdad, de equidad, pues se mantengan y obviamente pues respetando al medio ambiente. Y bueno, ahora tenemos que pasar a definir qué es la movilidad urbana, porque ya empezamos a hablarlo, a utilizar este término como tal, pero ¿cómo podríamos definirlo?
Pues la movilidad urbana se trata del movimiento de personas, bienes y servicios en una urbe, teniendo, o bueno, a través de sus sistemas de transporte. Eso es básicamente. Sí, y pues también tenemos que hablar acerca de las políticas de la movilidad urbana, porque en el caso de la Ciudad de México, estas están inscritas en el Plan Integral de Movilidad, que es un instrumento, de acuerdo con la Ley de Movilidad, que fija las líneas estratégicas para poder garantizar un correcto funcionamiento de la movilidad dentro de la ciudad. Sí, y ahorita que mencionas al PIM, estaba recordando que el otro día le estaba echando una leída y justamente en un apartado hablan acerca de los viajes tan largos y ellos mismos aceptan que estos viajes tan largos pues son un reflejo de la inequidad y de la desigualdad en servicios de la ciudad y que al final pues se reflejan como desigualdades sociales y económicas. Y también otra cosa que es importante mencionar es que existe un diagnóstico técnico y colaborativo en el que se basa este programa. ¿Por qué un diagnóstico? Pues bueno, porque hay que identificar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que presenta la movilidad en nuestra ciudad para así poder articular políticas públicas y pues que realmente lo que apliquemos se ajuste a nuestras necesidades. Y bueno, mundanos, es momento de pasar a saber cómo se estudia la movilidad y qué se tiene que hacer para saber cómo estamos en la materia. Así que antes de esto tenemos que también tomar en cuenta que la movilidad es un tema muy complejo y tienen que intervenir factores de bastantes tipos. No solamente desde considerar las características geográficas, sino también las culturales, las sociales, las económicas y por supuesto las políticas. Y bueno, mundanos, ahora pasemos a saber cómo se estudia la movilidad. También, qué se tiene que hacer para saber cómo estamos en la materia, y antes de esto tenemos que considerar algunas cosas. Y es que la movilidad es un tema súper complejo y tienen que intervenir muchísimos factores, como lo pueden ser las características geográficas, culturales, económicas, sociales y hasta las políticas. Sí, tienes toda la razón. De hecho, pues al ser un tema tan complejo, también necesitamos, pues, fuentes de información muy robustas. Una de estas es la Encuesta Nacional de Origen-Destino, que pues es la principal fuente de información que nos habla acerca de cómo nos movemos, los tiempos, los traslados, las características sociales de la población y demás. Y pues con toda esta información, articular los correctos programas o políticas necesarias. Oye, y también tenemos que hablar de esto que se llama los paradigmas del transporte. ¿Sí lo has escuchado? No, la verdad no había escuchado de los paradigmas del transporte, pero estudiando para este episodio me los encontré por allí. Y pues acá tenemos un diagrama. Que nos puede ayudar a explicar pues un poco mejor. Entonces podemos empezar por ver que está dividido en tres partes. Así es, y pues son tres paradigmas de capacidad, accesibilidad y movilidad. Exactamente, el primero, que es el de capacidad, tan solo nos da idea de que las ciudades fueron pensadas primordialmente para autos y no para personas. Y es por eso que mucha de esta infraestructura urbana está hecha para este tipo de transporte. Sí, pues ahí tenemos el segundo piso del periférico. Imagínate que todos tengamos que caminar por ahí, pues definitivamente no. Y pues sí, así es, nuestras ciudades están pensados pues para autos, ¿no? Pero la realidad es que no todos tienen un auto, así que pues se tuvieron que implementar sistemas de transporte colectivos y públicos para que todos pudieran transportarse. Y también pues los paradigmas del transporte buscan básicamente incentivar el uso de la bicicleta en conjunto con un transporte público, ¿no? Sí, pero esto de un transporte público en realidad tiene que ser una diversidad de transporte público para que la población tenga la oportunidad de elegir el que se adecua a sus necesidades, a su presupuesto también. Exacto, y pues también tendríamos que ver que muchísimas personas y muchas mercancías tienen que ir de un lado para otro en el día a día. Y como tú dices, tiene que ser en transportes que sean eficientes, que sean rápidos, que sean seguros, pero sobre todo que sean económicamente costeables para la población. Y pues es de ahí donde sale este índice llamado el índice de movilidad urbana. Así es. El índice de movilidad urbana, pues lo que mide es la competitividad de los sistemas de transporte de las ciudades. Exactamente, esa es la palabra, competitividad. Es una palabra clave porque, por así decirlo, los
transportes tienen que ser atractivos, tienen que ser alcanzables para que la población los pueda utilizar. Una movilidad o la movilidad de una ciudad es cada vez más competitiva mientras menor sea el tiempo que una persona pierda en trasladarse de un lado a otro. Y la competitividad también evalúa qué tan amigables son con el medio ambiente, porque al final estos son aspectos que van a repercutir en la salud de la población y aparte, pues qué tan seguros pueden ser. Sí, tienes mucha razón. Y para entender mejor cómo se ha construido el índice de movilidad urbana, les presentamos este otro diagrama. Como pueden ver, observamos dos variables, movilidad en vías y accesibilidad sostenible. Y a partir de estos dos se toman en cuenta algunos subíndices que van a determinar o van a presentar, mejor dicho, cuál es el contexto urbano, así como los retos que presenta para poder ser competitivo. Estos subíndices son el transporte seguro, la accesibilidad y funcionamiento de la infraestructura urbana, el contexto urbano, aire limpio, eficiencia y transparencia gubernamental, regulación y políticas públicas en favor de la movilidad y la economía dinámica competitiva. Y uno de los más importantes que tenemos que tomar en cuenta siempre que nos vamos a subir a algún transporte público es la seguridad, ya que podemos estar expuestos a sufrir algún daño físico, pues ya sea por temas de delincuencia o incluso por sufrir algún percance vial, que bueno, esto pues también puede traer consigo algunas afectaciones psicológicas, ¿no? Podríamos Sí, decirlo. tienes mucha razón. Y siguiendo con el diagrama, podemos ver que pues la variable de accesibilidad y funcionamiento de la infraestructura urbana mide la disponibilidad, el estado y el funcionamiento de la red de transporte público, la infraestructura vial y mobiliario urbano. Y en general, todo esto se mide tomando en cuenta la satisfacción de los usuarios en relación a estos puntos. Y otro subíndice muy importante es el cumplimiento con las normas de aire limpio en calidad ambiental, por así decirlo, porque la emisión de gases por el uso de transporte público también es muy alta. Entonces, pues podríamos decir que para las personas que vivimos en la Ciudad de México, podemos llegar a cierta edad sin ser fumadores y tener pulmones de fumador, ¿no? Qué horror. Y pues bueno, estos fueron algunos de los subíndices que toma en cuenta el índice de movilidad urbana. Y pues como dato interesante, este estudio se aplica a 20 ciudades mexicanas y la Ciudad de México es de las mejores posicionadas. Y bueno, aunque a varios nos sorprenda como este resultado, pues también tendríamos que imaginar tan solo el tamaño de la ciudad comparado con el tamaño del país completo. O sea, en una ciudad tan pequeña ocurren dinámicas masivas que, bueno, como todo, tiene sus fortalezas y sus debilidades. Una de sus fortalezas es que, bueno, el gobierno de la Ciudad de México invierte muchísimo de su presupuesto en vialidades y transporte público, pero bueno, las deficiencias podrían ser que no cumple totalmente con La seguridad. la seguridad exactamente o, por ejemplo, con las normas de calidad de aire que ya estábamos mencionando. Sí, pues tienes mucha razón. De hecho, recordando, el IMCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad, dice que la principal razón por la que los mexicanos dejan de usar transporte es por motivos de seguridad. Y pues sí, ¿no? ¿A quién no le Sí, asusta tienes que se razón. suban a saltar a su micro? Tienes razón, estas son cosas del día a día que nos pasan tanto a estudiantes, a trabajadores y pues al público en general que utiliza transporte público. Ahora es momento de pasar a una cápsula que nos tienen preparada Alo y Faust, con el doctor Manuel Suárez Lastra, investigador y director del Instituto de Geografía. Él nos hablará un poco más a detalle acerca de la movilidad urbana y los estudios que se han hecho desde la geografía al respecto. ¿Qué onda, mundanos? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos por invitado al doctor Manuel Suárez Lastra, que es el director del Instituto de Geografía y quien también es especialista en movilidad urbana. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy contento porque pues están comenzando a reactivar las actividades universitarias y con ello las actividades en el Instituto de Geografía, ¿no? Entonces, pues eso te permite ver gente, estar en contacto con ella y pues eso es muy importante.
Nos alegra escuchar que se encuentra bastante bien y sin más por el momento nos daría gusto comenzar con la entrevista. Bueno, yo haré la pregunta. ¿Por qué es importante estudiar los temas de movilidad urbana desde la geografía? Pues digo, yo creo que si hay una característica del ser humano que conecta lugares geográficos desde tiempos ancestrales, es el transporte, ¿no? Entonces, ya sea el transporte en la forma de la movilidad local, ¿no? Que te permite ir de tu casa al trabajo, o sea, la movilidad vista como ir a aprender algo, ¿no? Y entonces que te permite moverte de tu casa a la escuela, o si haces las dos, de tu casa a la escuela y de ahí al trabajo y del trabajo a tu casa. O sea, la movilidad vista como transporte de carga para hacer comercio, puede ser transporte de mercancías, puede ser transporte para hacer lazos sociales, ¿no? Puede ser también transporte para conectar a nuestro planeta con otros lugares fuera de la órbita terrestre, ¿no? Entonces, en todos los segmentos, o sea, cada vez que necesitas conectar dos lugares, el transporte se vuelve esencial, a menos que puedas tener esa comunicación a través de un medio virtual, como lo es las plataformas para las videoconferencias, ¿no? Pero solo permiten cierto tipo, hasta el día de hoy, solo permiten cierto tipo de comunicación, ¿no? Entonces, mientras la teletransportación no sea una realidad, estudiar el transporte desde el ámbito geográfico como la conexión de lugares específicos donde suceden actividades específicas que están influenciadas por fenómenos locales y regionales, va a ser un tema vital, ¿no? Durante muchísimo tiempo. ¿Cuáles son los retos actuales que enfrenta la Ciudad de México acorde a la implementación de una movilidad sustentable? Pues, a ver, yo creo que va en diferentes aspectos, ¿no? La movilidad sustentable, por un lado, se refiere a movilidad eficiente, y eso significa, y eficiencia puede ser en términos de la energía que requieres para mover a un número determinado de personas de un lugar A a B, ¿no? Y eso tiene una serie de implicaciones sobre los tiempos de traslado, las distancias de traslado, la tecnología con la que realizas el transporte. Eso se relaciona con los métodos de combustión, en el caso de los automóviles y todo tipo de automotores. Pero también o sea, la tecnología tiene que ver con la distancia y el tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo andar en bicicleta en un espacio de 6 kilómetros que en un espacio de 25 kilómetros, y no es lo mismo caminar 800 metros que caminar 8 kilómetros, ¿no? Entonces, esto, a lo que voy con esto es que es un problema que se puede ver desde muchas perspectivas y que tiene una serie de soluciones integrales, o sea, no hay una sola solución, ¿no? Por un lado está una parte que tiene que ver con la planeación urbana, que tiene que estar relacionada con cómo está arreglada la ciudad, ¿no? Entonces, si tú tienes una ciudad donde todos los empleos están concentrados en el centro y toda la población está concentrada en una periferia desbordada de baja densidad, lo que vas a tener irremediablemente son traslados muy largos, ¿no? Entonces necesitas planear una ciudad de manera que sea compacta, ¿no? Que puedas tener, sin necesidad de tener edificios de 70 pisos, ¿no? Que puedas tener una ciudad que esté organizada, por ejemplo, en edificaciones de 4 o 5 pisos, donde puedas mezclar comercio, oficinas y vivienda en los pisos superiores, ¿no? Que eso te permita tener más áreas verdes, que te permita tener una segregación de usos que no son compatibles, como los usos industriales que puedes poner un poco más alejados de la ciudad, con modos de transporte que se conectan, ¿no?
Por otro lado, tiene que ver también con eso lo que te permite es tener un cambio hacia modos más sustentables sustentables de transporte, como son caminar y andar en bici. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tienes una ciudad más compacta, los tiempos de traslado se reducen y entonces eso permite que puedas reemplazar el automóvil con o incluso el transporte público con la caminata y la bicicleta. Y por otro lado está también el diseño de la ciudad para que el transporte público sea factible, ¿no? Y eso requiere de que tengas transporte masivo en los lugares donde tienes flujos muy, muy importantes de gente, que tengas transportes más locales semimasivos como son el Metrobús, ¿no? O ese tipo de transportes, y que además tengas transportes locales, y entonces que permitan tener como una especie de jerarquía de transporte, que además tenga rutas dedicadas para que de esta forma el transporte público sea más cómodo, más rápido y más eficiente que el propio automóvil, ¿no? Y entonces esto permite que la gente también transite del uso del automóvil al uso del transporte, o sea, básicamente, si tú comparas el transporte público en México con el transporte vehicular de automóvil particular, el transporte público gasta en promedio un Metrobús, gasta por pasajero por kilómetro 10 veces menos combustible que un automóvil particular. ¿Cómo se visualiza la desigualdad social desde los estudios de movilidad urbana? Tiene que ver mucho con la ubicación de la gente, con dónde vive y dónde trabaja la gente de menores ingresos. Normalmente en ciudades latinoamericanas lo que vas a encontrar es, salvo ciertas bolsas de pobreza que están dentro de la parte central de la ciudad, normalmente vas a encontrar a la gente de menor ingreso en la periferia. Eso significa que la gente de la periferia, si quiere acceder a un empleo formal, que normalmente están concentrados en los centros de las ciudades, tiene que pagar muchísimo más por llegar ahí, ¿no? Entonces, imagínate una persona que vive en un fraccionamiento de interés social que está en un municipio del norte de la zona metropolitana y que para llegar a la Ciudad de México, además de tener que emplear 2 o 3 horas de su tiempo, también tiene que pagar 40 o 50 pesos para ganar un salario mínimo, ¿no? Pues simplemente es una cosa que no es viable, ¿no? Entonces hay una desigualdad precisa, y bueno, esa gente a lo que está, de los estudios que hemos hecho, una de las cosas que hemos encontrado es que cuando las familias tienen muy, muy bajo ingreso y están en la periferia, no pueden acceder precisamente a estos empleos formales y entonces tampoco tienen seguridad social, no tienen prestaciones, no tienen servicios médicos, ¿no? Y eso es precisamente culpa de una estructura urbana desigual que no permite un acceso al transporte de manera igualitaria, ¿no? Y no se cura, o sea, no se resuelve simplemente poniendo un transporte eficiente. En realidad se resuelve con planeación urbana, ¿no? Y precisamente acercando a la gente a los empleos, ¿no? Porque si dispersas los empleos, entonces tienes otra serie de problemas de carácter de aglomeración económica, ¿no? Que es necesario que ciertos tipos de negocios estén cerca para que se generen sinergias económicas y demás, ¿no? Sobre ese tema hay muchísima literatura, ¿no? Entonces, esta idea de que las ciudades concentradas contaminan más, en realidad es una falacia, ¿no? Las ciudades concentradas son mucho más eficientes, contaminan menos y son mucho más igualitarias. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales problemas de movilidad urbana en la zona metropolitana de la Ciudad de México o en otra zona del país? Es una cuestión que varía de lugar a lugar, y es muy diverso, ¿no? O sea, por ejemplo, si piensas en las ciudades del norte del país, el problema de la movilidad es que no hay transporte público, ¿no? Y que el 80-85%, en muchas ciudades del norte, el 80-85% del transporte se realiza en automóvil, ¿no? Y simplemente las rutas de transporte público son extremadamente escasas y no conectan nada con nada, ¿no? Si te vas a lugares más bien hacia el sur del país, el problema es que también que el transporte público está en condiciones verdaderamente deterioradas
y que el transporte público ni siquiera es público, ¿no? Porque es una especie de transporte concesionado en camiones que tienen, o sea, que eran los camiones que operaban en Ciudad de México en los 80s, ¿no? Que son estos camiones que contaminan muchísimo, que no tienen ningún tipo de control, que además generan una contaminación de ruido tremenda, ¿no? Incluso si piensas en la zona, en la Ciudad de México como zona metropolitana, pues hay problemas como que tienen que ver con conexión, ¿no? Si alguien vive en Ecatepec, y bueno, Ecatepec es un mal ejemplo, si alguien vive en Naucalpan y quiere venir a la Ciudad de México, pues lo más que puede llegar en un colectivo es al metro, ¿no? Y ahí a fuerza se tiene que bajar porque no hay un sistema integral de transporte en toda la ciudad, ¿no? Entonces, esta cuestión de tener una ciudad en la que hay dos entidades federativas relacionadas y que está prohibido que un sistema de transporte pase de una entidad pase a la otra entidad. Entonces es una cosa verdaderamente ridícula que se podría resolver simplemente teniendo un transporte realmente metropolitano, ¿no? Y en lo que te tienes que poner de acuerdo con una serie de municipios, pero que es una cosa completamente factible, ¿no? En general, cuando hicimos nuestro análisis sobre el transporte en todo México, una de las cosas, la Ciudad de México era una de las submuestras que era posible analizar por sí misma, ¿no? Y la gente calificaba al transporte público como sucio, inseguro, lento, pues ya con eso, ¿no? Y caro, ¿no? E incluso si tú veías cómo calificaba la gente en todo el país al transporte público y a diferentes formas de transporte, el transporte público salía peor calificado que los transportes de tracción animal, ¿no? O sea, es decir, los burros salían mejor calificados que el transporte público, ¿no? Por supuesto, la mayoría de la gente que usa transporte público no usa burro y la gente que usa burro tal vez no usa transporte público. Pero aún así llamaba la atención, ¿no? Que hubiera esa, o sea, que claramente estuviera mejor calificado una carreta, ¿no? Que el metro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nuevamente, creo que los grandes problemas del transporte de la ciudad son problemas que son históricos, ¿no? Y que no se van a resolver de hoy a mañana, eso me queda clarísimo, ¿no? Pero que por lo menos hay que tener una visión de largo plazo, ¿no? Creo que si ahorita, esto podría cambiar de opinión mañana, pero ahorita, después de esta plática, creo que uno de los grandes problemas del transporte es que no se planea en conjunto con los usos de suelo, ¿no? Tienes que planear el transporte y la ciudad al mismo tiempo, no los puedes planear de manera separada, porque el transporte es un factor de crecimiento de la ciudad y el crecimiento de la ciudad es un factor que afecta el transporte, ¿no? Entonces, tienes que planearlos al mismo tiempo para que funcione bien. Finalmente, ¿cuál es su perspectiva acerca de la implementación de distintos tipos de transporte, como son el Metrobús o el cablebús? A ver, yo creo que es muy importante decir que estos modos de transporte, cualquier modo de transporte es útil y cualquier modo de transporte puede ser realmente relevante y solucionar una serie de problemas muy importantes si está colocado en el lugar adecuado, ¿no? Y entre los orígenes y destinos adecuados. El Metrobús, por ejemplo, a mí me parece que tiene una serie de ventajas muy claras, es mucho más barato que construir, o sea, es mucho más barato construir Metrobús que construir metro, por ejemplo, ¿no? Entonces ya desde ahí, pues tiene una ventaja obvia, ¿no? Pero tiene una desventaja bueno, que en ciertas situaciones puede ser una desventaja, que es un transporte de mediana capacidad, no es un transporte masivo. Y estás hablando de una ciudad, si nada más consideras Ciudad de México, estamos hablando de 9 y cacho millones de habitantes, estás considerando toda la zona metropolitana, estás considerando a más de 20 millones de habitantes, ¿no? Entonces, cuando tienes una ciudad masiva, necesitas transporte masivo, ¿no? Porque para un transporte masivo necesitas masa. Y si 20 millones de personas no se consideran masa, pues no sé qué sería masa, ¿no? Entonces, considera, por ejemplo, el Metrobús que corre sobre Avenida Insurgentes, ¿no? O sea, Avenida Insurgentes debe ser uno de los corredores económicos más importantes de Latinoamérica, ¿no? Quizá le gana Reforma, ¿no? Pero si tú piensas en la longitud que tiene Insurgentes, pues evidentemente, o sea, es súper importante, ¿no? Y si alguien se ha subido al Metrobús que corre sobre Insurgentes,
cualquier sistema para el que tienes que esperar 3 o 4 metrobuses para subirte las peores condiciones de hacinamiento, pues es evidente que no es un transporte que sea suficiente, ¿no? Y que lo de que debería de correr sobre Insurgentes, quizá adicional al Metrobús, y no en lugar del Metrobús, pero adicional al Metrobús, sería una línea de metro que corriera todos los 50 kilómetros de la ciudad, ¿no? Entonces, ahora, si por el otro lado consideras el Metrobús que está sobre avenidas, la línea 2 a la línea 4 de Metrobús, son líneas que están perfectamente bien colocadas y que el uso sí está, o sea, sí está sobrepasado su capacidad, pero no en 150%, ¿no? Sino que está al borde de su capacidad. Lo mismo pasa si ahora, si quieres, estás pensando en un cerro, ¿no? Si tienes que subir una pendiente muy inclinada, pues esta cuestión que antes, que durante mucho tiempo se ha venido realizando en microbuses o en combis incluso, ¿no? Porque son de muy baja capacidad y son zonas con dispersión poblacional muy alta, pues tiene una lógica, ¿no? Pero nuevamente, con estos sistemas como el cablebús, lo que logras es acercar a toda esta gente que vive en condiciones de lejanía, en términos sobre todo temporales, no tanto espaciales, ¿no? Porque en línea recta pues, está más o menos cerca, ¿no? Pero el problema es poder subir en unas calles que no están diseñadas para el transporte público, ¿no? O sea, en el momento en el que tienes este tipo de transportes, pues realmente aligeras, ¿no? El tiempo de transporte de muchas personas, siempre y cuando estén conectados a otros sistemas de transporte público, ¿no? Pero si la columna vertebral del sistema, que es el metro, está operando al 100 y cacho por ciento de su capacidad, por más que conectes a la gente que vive en la periferia a través de un sistema como el cablebús al metro, pues no te puedes subir, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, son transportes que tienen muchas ventajas, pero que no resuelven todo el problema si no lo ves de manera integral. Bueno, doctor, hemos llegado al final de esta entrevista y agradecemos todas sus respuestas. Y bueno, no sé si tenga algo más que agregar o guste comentar. No, pues nada, muchísimas gracias por la entrevista y un saludo a todo su público, un abrazo para todos, todas, y pues nos vemos pronto. Bueno, doctor, no cabe duda que todos sus comentarios pues contribuyen mucho a esta cápsula. Y bueno, mundanos, queremos agradecerles por haberse quedado y escuchar todas las respuestas y esperamos que sigan disfrutando de este programa. Hasta la Adiós, próxima. hasta la próxima. Pues bueno, Mike, ya hablamos de cosas muy técnicas. Ahora me gustaría que pues habláramos más de los medios de transporte que usamos. Así que cuéntanos, ¿tú cuántos medios de transporte usas? Yo uso aproximadamente 3, pues es el metro, el autobús, el automóvil y bueno, el taxi, ¿no? A veces, que ahora podemos ver otras variaciones de los taxis, que hablaremos más adelante. Pero cuéntanos, ¿tú cuántos transportes utilizas? Y esto es verdad, o sea, ¿cuánto tiempo te haces de tu casa aquí a Ciudad Universitaria? Ay, no, pues aquí entre nos, yo era usuaria de la línea 12 del metro y pues para el momento en que estamos grabando esto no está en funciones. Así que esto pues ha multiplicado el tiempo que hago aquí y pues sí he hecho hasta 3 horas, 3 horas y media por mucho. Eso es verdad. ¿Y tú, Ak? Yo igual utilizaba la línea 12 del metro y en promedio hago un tiempo de 1 hora, pero últimamente me he movido en motocicleta y el promedio es media hora, 40 minutos. Órale, pues Órale. entonces, o sea, imaginemos nada más, ahorita no están yendo todas las personas a la escuela, muchos ya están regresando al trabajo, pero pues también fue bastante complicado tener que afrontar este cierre de la línea del metro, por ejemplo. Pero pues ya de aquí nos damos una idea de cómo es que todos utilizamos Diferentes. distintos transportes, ¿no? Sí, mucha gente también se va en bicicleta o cablebús, pero a todo esto quiero llegar. ¿Cuántos medios de transporte crees que existan? Uy, pues tan solo aquí en la Ciudad de México son muchísimos y el que más utilizamos es el sistema de transporte colectivo Metro, que todos siempre le hemos llamado solamente Metro, y este es de mis favoritos porque puedes recorrer de norte a sur, de este a oeste la ciudad
Y bueno, aunque tal vez la distribución de sus líneas no es totalmente homogénea, podríamos decir que la red de transporte de la Ciudad de México es multimodal, porque donde no hay presencia del metro o simplemente no esté funcionando, también existen otras alternativas, ¿no? Justamente. Pero históricamente, ¿cuáles serán los medios de transporte que nos han acompañado? Pues mira, podemos empezar con uno bastante conocido, que es el de el taxi, o pues sí, es taxi Los taxis, público, ujú. que surgió en 1957 y digamos que su introducción no fue nada complicada porque como ya mencionábamos, la infraestructura urbana está hecha para este tipo de transporte. Yo me acuerdo que los primeros que llegué a ver fueron los de color Verde, ¿no? Que parecían verde, como ajá, verde con blanco, bochitos. eran bochitos. Ajá. Después ya fueron los Surus, ¿no? Los Que que son de, hacían como de Iron Man, ¿no? ajá, son de Iron Man y ahora pues son de Los Hello Kitty. Hello Kitty. Y tú cuéntanos de otro más. Sí, pues ya mencionabas el metro. El metro tiene 149 estaciones y 12 líneas. Y la primera línea fue la línea 1 que corría de Zaragoza a Chapultepec. Y otro que también es imprescindible en nuestro día a día para irnos, no sé, al centro, a Chapultepec, a la escuela, a donde tengamos que ir, es el autobús. Obviamente tampoco va a faltar en los paisajes urbanos y este surgió un poco antes que el taxi público y podremos decir que debido al aumento demográfico de la Ciudad de México, se tuvieron que expandir las líneas de servicio, además de aumentar las unidades. Esto pues obviamente altera la demanda. Sí, sí, sí. Y también tenemos las combis o peceras, que pues son estas furgonetas, ya saben. Y estas están pensadas pues para aquellos lugares donde no tienen, donde no hay una gran accesibilidad, pero pues igual es necesario moverse, ¿no? Y estas empezaron a tener apogeo en los años 80. Sí, y estos son bastante utilizadas porque conectan a muchas partes de la periferia con el metro. Y también tenemos por otro lado al Metrobús, que surgió en el 2005 como una alternativa al metro, solamente este va en la superficie, y actualmente cuenta con 7 líneas que brindan servicio a lo largo de la ciudad. Y pues el costo de este transporte es de aproximadamente 7 pesos mexicanos. Ujú. Y también tenemos al suburbano. Este inició sus operaciones en el 2008 y pues son trenes de alta velocidad que están pensados para recorrer amplias distancias y el suburbano de la Ciudad de México recorre de Buenavista a Cuautitlán Izcalli. Y ahora tenemos al tren ligero, que este, a pesar de que solamente tiene una línea, puede conectar a la estación taxqueña de la línea 2 del metro con Xochimilco, ya que bueno, no existe mucha presencia del metro en la zona sur de la ciudad. Y este surgió recientemente en el 2010. Aparte, es uno de los transportes eléctricos de la Ciudad de México en conjunto con el cablebús y el trolebús. Sí, ahorita que mencionabas 2010, estoy viendo y también el Mexibus inició operaciones en el 2010. Este pues consta de 4 líneas y recorre los municipios de Ecatepec, Tecámac, Neza, Hualcoyotl, Chimalhuacán, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli. Y bueno, aquí también podríamos introducir un dato curioso y es que el Mexibus y el Metrobús están diseñados de acuerdo al sistema Bus Rapid Transit, que es BRT. Entonces, este viene de Brasil y data del año 1947. Además de que fue un éxito rotundo posteriormente en la ciudad de Curitiba y Río de Janeiro. Sí, de hecho este sistema de transporte ha sido muy aceptado en todo el mundo y pues ha sido aplicado en ciudades tan grandes como Estambul o pequeñitas como Nantes en Francia. Y ahora podemos decir que en la Ciudad de México los objetivos para el transporte es que sea rápido, sea seguro, pero que también y primordialmente interconecte con otros medios de transporte público, ¿no? Por ejemplo, el Mexibus, que ya mencionábamos, el principal objetivo de este es articular la periferia de la Ciudad de México con la ciudad, o más bien el Estado de Con el México, Estado de México. parte del Estado de México con la ciudad. Sí, y otro, por ejemplo, que nos ha ayudado mucho en esto, o que
pues ayuda a facilitar la movilidad es el Mexicable, que pues es un sistema de transporte aéreo que ha dado mucho de qué hablar este año. Y pues básicamente son unas cabinas que cuelgan de una serie de cables y pues van como de un poste en poste. ¿Viste los videos durante el sismo de los Sí, Mexicable? que se movían horrible. Y Pero todo aparte- bien, todo seguro. Sí, pues estos cables solamente se encargan de llevar esta cabina de una estación a otra. Y creo que lo hemos visto bastante desde que éramos pequeños en las películas donde eran El complejos teleférico. de esquí. Ajá, y iba el teleférico por el cable. Pues bueno, también se le puede conocer como teleférico. Sí, y otro pues es el cablebús, ¿no? Que es el que se está implementando en la Ciudad de México. Y si nos preguntamos por qué se implementaron, pues bueno, porque hay zonas que están densamente pobladas y que por condiciones de relieve, condiciones de planificación urbana, pues son de difícil acceso y este sistema pues ha sido una gran alternativa. Y aparte, pues también busca atender todas estas desigualdades socioeconómicas, aumentar la accesibilidad al transporte y bueno, dentro de todo esto está incluido que se disminuyan los tiempos de traslado y que se le pueda brindar a la gente un servicio seguro, rápido y pues muy moderno. Modernos. Sí, y pues bueno, ya hablamos de muchos que son motorizados, pero nos faltan los sistemas de transporte no motorizados, como la bicicleta, ¿no? Pues a mí me gusta mucho andar en bicicleta y creo que si existiera la infraestructura correcta para hacerlo. Y bueno, también tenemos que ver los aspectos culturales, ¿no? Porque pues existe mucha mala cultura dentro de todo esto de manejar Sí, y tener conocer. que convivir en los mismos espacios con las bicicletas. Pero pues en un sentido muy utópico, creo que si todos dejáramos de lado los automóviles y nos pusiéramos a andar en bicicleta, la ciudad sería, mucho más activa y tal vez menos caótica. Ujú, y pues todo sería más sustentable, ¿no? Sí, como dice Mike, la bicicleta es súper importante, pero pues para poder transitar del uso del automóvil a la bicicleta es necesario que exista la infraestructura necesaria como los ciclocarriles, las ciclovías, que todos conozcamos pues el reglamento y también las biciescuelas, que de hecho ya he visto varias en la ciudad. Y pues ya hablando de todo esto, Mike, ¿tú tienes tu tarjeta de movilidad del sistema integrado? ¿Qué van a vender ahora? La vez pasada fueron catálogos de Avon y todo eso. ¿Qué es ahora? Es esto, mira, te la vendo en 15 pesos. ¿15 pesos? Sí. No, yo ya la tenía y pues a mí me gusta muchísimo porque de hecho en la parte de atrás se puede ver a todos los transportes a los que tenemos accesibilidad, ¿no? Sí, por ejemplo, está el cablebús, el trolebús, el metro, el metrobús. Y aparte se puede acceder también veo que al RTP Sí. y a las ecobicis que también pues tienen una distribución bastante amplia en la ciudad y puedes dejarlas donde estén los estacionamientos disponibles con solamente este pedazo de plástico. Y bueno, hablando ya de esto, podemos ir ahora con Alo y Faust, quienes nos tienen otra cápsula acerca del cablebús que nosotros todavía no hemos conocido. Yo sí me quiero subir, la verdad. Yo también, yo digo que hagamos plan porque ellos no nos invitaron. Sí, no nos invitaron. Así que vamos allá. Vamos. Hola mundanos, esperamos estén bastante bien y pues en esta ocasión nos encontramos en el Metrobús de la línea 7. Nos dirigimos a la línea 1 del cablebús, lugar en donde entrevistaremos a personas para que nos cuenten sobre su experiencia al respecto de la movilidad y el transporte en la Ciudad de México. Acompáñenos. Vamos allá. Hola mundanos, en esta ocasión nos encontramos con la señora Flora Peña y nos hará el favor de responder unas preguntas mientras nos transportamos en el cablebús de la línea 1. Y bueno, primero, ¿cuánto tiempo tarda más o menos en trasladarse a hacer las compras? Me parece que de Indios Verdes hasta, que le llaman el directo, que es hasta Coctepec, Claro. es como media hora. Ok. ¿Y cuándo usa el Metrobús más o menos? En el Metrobús, dependiendo a qué parte vaya. Sí, claro. Por ejemplo, a Buenavista, pues se me hacen como unos 20 minutos de ir de Indios Verdes hasta Buenavista, porque lo agarro aquí en Indios Verdes y voy hasta Buenavista, son unos 20 minutos, rápido.
Y bueno, pues nosotros que vivimos aquí en la ciudad o en las partes de por acá, ¿cuál cree que es el mejor transporte aquí en la ciudad y por qué? Bueno, pues qué te puedo decir, pues ahorita para mí es y el cablebús y el metrobús, que son los únicos dos que uso, porque las micros la verdad realmente no, esas son, sí, esas no, esas nos caemos cuando enfrenan, entonces de ahí en fuera pues ahorita es práctico esta. Sí. O sea, ¿usted considera también que el cablebús ha sido un buen Nos ha ayudado transporte? bastante, yo diría que pues está bien. También hay otra cosa que también depende de nosotros los usuarios, el que lo conservemos limpio, porque nos dicen no debemos de consumir alimentos y muchos consumen. A los niños también luego los traen y les dicen no deben de brincar y los dejan brincar. Entonces ahí ese también otro, pero es por parte de uno de usuario. Claro. Como por ejemplo ¿cómo se llama? El que viene de allá de Cuautitlán, que es el tren, ¿cómo se llama? Suburbano. El suburbano. No, ese también para mí es perfectísimo. Yo viví un tiempo en Cuautitlán, usaba yo ese transporte y ya eran 28 minutos, llegaba hasta Buenavista, de Cuautitlán a Buenavista. No es rápido. Rapidísimo y seguro, Sí. sobre todo seguro. O sea, para mí estos dos transportes, pues a mí se me han hecho muy, muy prácticos y seguros. ¿Y también usted considera que el uso de la bicicleta es un buen medio de transporte? Mira, a mí el uso de la bicicleta y la moto para mí son prácticos, pero también la moto debería también de aprender a respetar, porque a veces no respetan. A veces también dicen, es el transportista o el camión que nos aventó, pero a veces nosotros de usuarios en moto también son. En las bicicletas igual, son prácticos y son cómodos, pero también la responsabilidad de cada quien, porque Claro. se meten, claro, obviamente también siempre vamos con las carreras y vamos corriendo y queremos llegar como todos, ¿eh? Pero son prácticos también. Bueno, pues Es ya práctico. estamos llegando a la siguiente estación, que es la Pastoría. La pastora. La Pastora. La Pastora. Ok, sí, es cierto. Sí, Y terminó pues la Pastora. le agradecemos bastante sus respuestas, Claro son muy que sí. valiosas para nuestro programa. Hola mundanos, el día de hoy nos encontramos con el señor Edgar, quien nos hará favor de contestar unas preguntas con respecto a la movilidad. Señor Edgar, ¿cuántos medios y cuáles son los medios de transporte que utiliza en su vida cotidiana? Mira, yo actualmente utilizo dos medios, que es el cablebús desde Cuautepec, que es de ahí es donde yo vivo. Yo soy originario de aquí, Cuautepec. Llego a Indios Verdes y de Indios Verdes tomo el metro a la estación Juárez. Utilizo dos transportes. Ok. ¿Y cuánto tiempo se utiliza usted de su casa a su lugar de destino? Híjole, pues yo lo único que te puedo decir que ahora con el cable, anteriormente hacía de hora y media, hora 45 minutos de lo que era mi centro de trabajo aquí. Y ahora estoy hablando de que hago una hora saliendo de mi casa hasta que me siento en mi escritorio. Imagínate la rapidez con la que he aumentado el medio de movilidad aquí. Mucho más cómodo. Sí, no. Notablemente, ¿no? Así es. Y bueno, ¿cuánto dinero gasta aproximadamente? Bueno, mira, yo nomás gasto 7 pesos de ida y de vuelta porque yo trabajo en el metro. Entonces, para mí el servicio del metro es gratis. Entonces, nada más gasto 14 pesos diarios. Wow. Así es. ¿Y usted cuál es el medio de transporte que considera que es más eficiente en la Ciudad de México? Bueno, mira, anteriormente el metro, bueno, era eficiente y para mí es la columna vertebral del metro, porque te lleva a muchos lugares, a muchas partes, casi toca todos los lugares de la Ciudad de México. El problema que, pues seamos honestos, y no solamente es algo que he visto yo, lo hemos visto, sí el servicio ha decaído precisamente porque ha aumentado el número de gentes que ha rebasado el volumen para el que realmente estaba originalmente proyectado. Pues aunado a eso, pues que el deterioro de las instalaciones pues se ha hecho evidente, ¿no? Pero para mí el metro es el mejor medio de transporte y lo dicen los números, mueve más gente que todos. Este es un excelente transporte, pero realmente nada más beneficia a esta parte de la ciudad. Así es. Ok. Y bueno, ¿cuál considera usted que son los problemas, los principales problemas de la movilidad en la Ciudad de México? Híjole.
pues son muchos. Cuando no, ahorita que no estaban estos transportes, teníamos que utilizar los microbuses, asaltaban mucho, sobre todo cuando llegaba a ir al Estado de México, iba con el Jesús en la boca. Pero ahora ya con estos, pues no, ya no he tenido ningún tipo de problemas. Pues nada más, y el microbús aquí, que se subían mucho los ambulantes, y con palabras así medias técnicas que utilizaban ellos, te pedían voluntariamente que aportaras dinero. Entonces eso sí, también como que te sentías agredido, sí, físicamente. Sí. Así, bueno, me en riesgo. Pues muchas gracias por la entrevista. Al contrario, espero que haya servido. No, nos sirve bastante. Mucho gusto, Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, mundanos, como podrán ver, el día de hoy recibimos muchas respuestas valiosas. Bueno, y pues también ya con esto nos despedimos y esperamos hayan disfrutado las respuestas, así como también recuerden hacer un uso responsable del transporte público. Volvamos con Ed Miguel. Bye. Qué buena cápsula, me está gustando cada vez más vivir en la Ciudad de México. Es divertido, ¿no? Es entretenido. Sí, divertido, caótico, pero sí. Oye, ¿qué te parece si ya para cerrar el episodio compartimos algunos datos que son relevantes en relación a la movilidad? Vamos. Va, pues bueno, empecemos diciendo que en la zona metropolitana de la Ciudad de México se realizan diariamente 34.56 millones de viajes. Y de estos, el 45% se realiza en transporte público, 32% caminando, 21% en transporte privado y solo el 2% en bicicleta. O sea, es muy poquito en bicicleta realmente. Y ahora, hablando acerca de los transportes colectivos, que podríamos entender como combis, como micros, por ejemplo, en la Ciudad de México, del total, solamente el 67% viaja en estos transportes. Mientras que para el Estado de México es por el 80%. Wow. Pues, por ejemplo, yo tengo que el metro, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, el 38% del total de viajes se realizan en este sistema y en relación al Estado de México solo es el 16%. Y bueno, ahora hablando de los taxis, que podremos decir que existe una ligera variación, porque ahora se pueden pedir desde aplicaciones móviles. Para la Ciudad de México, el uso de este transporte es del 11%, mientras que en el Estado de México es del 9%. Wow, y pues ya el último dato, por ejemplo, yo tengo sobre los mexibuses o metrobuses. ¿Tú? Pues según yo son muy utilizados porque hay muchísimas personas que vienen del Estado de México, ¿no? No, te vas a sorprender, pero no, yo también me sorprendí porque del total de viajes, solo el 8% se realizan en ellos en la Ciudad de México y el 5.1% para el Estado de México. Órale, pues no, estaba totalmente equivocado. Sí, yo también. Bueno, mundanos, ahora sí ya llegamos al final de este video y pues esperamos que lo hayan disfrutado mucho, que hayan pensado en sus viajes y trayectos y que a partir de ahora los vean desde otra mirada, una más geográfica. Exacto, este tema es muy interesante, pero a la vez es muy complejo, porque hay que tomar, pues como ya lo dijimos, muchísimos elementos en cuenta. Por favor, nos vemos en el próximo capítulo, escúchenos, véanos, y si les gusta, por favor, denle like y compartan con sus amigos. Ahora solamente nos queda pensar en, pues, el tráfico que va a haber de vuelta a casa, y esperamos que ustedes no tengan que pasar por esto hoy. Nos vemos en la próxima emisión. Adiós.